¿Por qué es importante tener un plan de negocios? ¿Por qué sin ese plan de negocios estás en un riesgo muy grande de fracasar? ¿Por qué, si sí lo tienes, estás totalmente en el camino correcto? Y si bien no es la receta perfecta para que tu negocio se haga multimillonario, sí estás en el camino perfecto para poderlo hacer crecer de la manera más ordenada posible. Soy Marcos Mora, soy consultor organizacional especializado en darle rendimiento financiero a las organizaciones a través de la implementación de sistemas de KPIs o Key Performance Indicators o indicadores clave de rendimiento o de desempeño, que son esos números y métricas que te ayudan a visualizar a dónde quieres ir contra el cómo realmente estás, y la implementación de todas las metodologías que van a optimizar los procesos que no estén como deberían de estar, con diferentes sistemas y herramientas como Lean Manufacturing, como sistemas de gestión, como Six Sigma, como Core Tools, como muchas otras herramientas que existen en el mercado y que son bastante técnicas, pero que sirven para poder optimizar todos los procesos y recursos de tu organización con el objetivo de que tengas un mayor rendimiento financiero. Un plan de negocios, te decía al principio, te va a servir para muchas cosas, pero entre las principales es para que tú mismo sepas hacia dónde tienes que ir o hacia dónde quieres ir y que en el camino puedas ir comparando el plan contra el real. El plan de negocios regularmente no se hace en las empresas porque, seamos sinceros, la mayoría de la gente no está pensando a la hora de poner un negocio, y menos si no sabe cómo hacer un plan de negocios. Lo último que está pensando es en sentarse a definir algo, entre comillas, complejo. Entonces, la mayoría de los negocios inician operaciones sin una estructura lógica, sino como se pueda. Y la verdad es que yo aplaudo mucho que los negocios arranquen así, porque eso significa que el empresario, el emprendedor, pues lo está haciendo y, como alguna vez escuché, ya no tiene de otra más que hacer que funcione. Y es por eso también que la economía funciona, gracias a los empresarios que se animan a poner empresas que hacen una derrama económica y que, por consecuencia, fluye el dinero en las economías. Pero el hecho de que tú en tu empresa no tengas un plan de negocios, te decía al principio que te pone en un riesgo muy grande. Y si tu empresa ya inició operaciones desde hace, pues a lo mejor, no sé, unas semanas, unos días, unos meses o incluso años, no sé, a lo mejor tienes 25 o 30 años en el negocio y no has tenido un plan de negocios, no te preocupes. Mira, si ya llegaste a los 5, 10, 15, 20 años, tu negocio va bien. La mayoría de las cosas que estás haciendo seguramente van bien, si no tu empresa ya estaría quebrada. La cosa aquí es que puede ir mucho mejor, no nada más mejor, puede ir mucho mejor. Todo el mundo quiere hoy en día optimizar procesos. Todo el mundo quiere implementar sistemas de gestión de calidad, como ISO 9001 y todas estas cosas que sí son buenas. Pero te voy a decir un poquito el camino. Para que tú puedas estandarizar algo es porque ya te diste cuenta que lo haces bien. Para que sepas que lo haces bien es porque ya llevas un camino recorrido de prueba y error de hacer las cosas de diferente forma hasta que te resulta. Para poder llegar a eso tuviste que analizar el proceso o los procesos para ver cuál era la mejor forma de hacerlo, y para poderlo analizar debiste de haber pensado en su momento, de manera formal o informal, cómo debió de haber sido. Me voy a ir ahora al revés. Si tú pensaste cómo debió de haber sido si tenías un plan y lo comparaste el plan contra el real y lo optimizas y te resulta en que sí funciona, hasta ese momento lo puedes estandarizar con un sistema de gestión de calidad. El problema es que las empresas empiezan al revés. Pero yo entiendo por qué lo hacen, y es muchas veces porque ISO 9001, por ejemplo, es un sistema que tiene muchísimo marketing, muchísima presencia en el mercado, y entonces pareciera ser que eso es lo que hay que hacer, pero te estás brincando muchos pasos. Las organizaciones tienen diferentes áreas, entonces
las áreas, cuando tú las divides en varias partes, vas a tener departamentos y esos departamentos van a tener procesos. Entonces, si tú piensas en un negocio que tiene todas esas partes y piensas en un business plan o en un plan de negocios, entonces también lo vas a tener que desmenuzar o partir en varios pedacitos para poder tener el plan de cada una de esas áreas. Te repito, con el objetivo de que tú mismo sepas hacia dónde va tu empresa y también con el objetivo es de que quienes van a operar esa empresa o esa organización también se dirijan hacia donde tú les dijiste. En el plan siempre hay un qué y un cómo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué número quiero llegar? ¿Y cómo quiero llegar? Y eso te lo voy a explicar en unos minutos. Entonces, si tú tienes un plan de negocios y sabes que una organización se divide en varias partes y que cada una debe de tener su propio plan, la pregunta aquí es, ¿por dónde empiezo? ¿Por manufactura, por compras, por cadena de suministro, por sistemas de gestión de calidad, por marketing, por ventas, por finanzas? ¿Por dónde tengo que iniciar si hay muchas opciones? Yo lo que te recomiendo, porque en esto busques bibliografía y mucha información de esto, yo lo que te invito es a que hagas un criterio de que no existe una forma estandarizada de hacer un plan de negocios. Cada quien lo hace de diferente manera, pero necesitas tener un criterio y eso es precisamente lo que te quiero yo decir, para que a lo mejor te ahorres muchos pasos, porque yo he visto cómo varias empresas a la hora de implementar un plan de negocios, sí realmente tienen un futuro mucho más próspero, sin importar que ese plan de negocios a un principio estuviera mal hecho. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que ya tienen un plan de negocios bien hecho, no creas que empezaron haciéndolo bien a la primera. Lo hicieron y lo corrigieron y lo corrigieron y lo robustecieron y lo maduraron hasta el punto en el que llegaron a tener un plan de negocios que a lo mejor ve incluso más allá de un año para poder tener más visibilidad del plan y obviamente adherirse a ese plan. Me regreso un poco. ¿Dónde empiezas? Yo te recomiendo que empieces con tu plan financiero, una proyección financiera. ¿Qué significa eso? Que en un calendario, tal cual, de un año, pongas de tus productos, imagina que vendes 5 productos y cada uno tiene diferentes precios, pongas en el calendario cuánto necesitas vender, en cuánto tiempo, en qué etapas y de qué producto y de cuánto volumen. Es decir, cuánto debe de entrar de dinero a tu empresa. Pero también ahí viene la parte de cuánto va a salir de dinero. Es decir, cuánto te vas a gastar. Unos son los ingresos y otros los egresos. Y ese básicamente es el presupuesto. Entonces también en ese plan financiero tendrás que poner esa información. Lo que entra menos lo que sale. Si tú tienes esa información, en teoría, o en pocas palabras, aunque podría ser mucho más robusto, por si hay financieros viendo esto, vas a tener una visibilidad muchísimo más grande porque también vas a poder hacer una proyección de tu flujo de efectivo. Es decir, de cuánto te vas a quedar cuando vendas, pero también que pagues. Vas a ver cuánto vas a ir teniendo de flujo de efectivo y todos esos números financieros van a servirte muchísimo para saber primero si es negocio o no, o si tienes que ser más agresivo en la venta o más agresivo en la reducción de gastos, o los dos. Pero por lo menos ya tienes una visión de a dónde financieramente te va a llevar la empresa, porque ¿quién pone un negocio para tener un rendimiento o un flujo de efectivo bajito? Pues mejor te contratas en una empresa y en esa empresa pues que te paguen algo y sin riesgos y sin nada, ¿no? Y un sueldo fijo y todo sale perfecto. Ahora, ¿qué sigue después de ese plan financiero? Cuando tú tienes un plan financiero, vas a tener que cumplir esos números. Para cumplirlos en la parte de las ventas, vas a necesitar un plan de ventas y un plan de marketing, que no son lo mismo, pero no voy a profundizar ahorita en las diferencias. Pero ese plan comercial te va a servir para que pueda tu equipo de ventas y de marketing, en general el equipo comercial, tener el rumbo
de qué, porque una cosa es cuánto quieres ganar y otra cosa es qué tienes que vender de esos productos o servicios, en qué volumen, y si tu fuerza de ventas es de 5 personas, cuánto va a vender cada quien, en qué zonas, etcétera, 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 en dónde se van a promocionar, si van a dar muestras, todo eso, cuál es el plan de ventas para lograr el plan financiero. Y por el otro lado, tu plan operativo, que incluye obviamente toda la parte de suministros, si transformas producto, lo va a incluir, obviamente recursos humanos, todos los procesos de soporte como compras, recursos humanos, etcétera, 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 tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Cuando tienes tú tu plan financiero y al mismo tiempo tu plan comercial que ataca ese plan financiero para las ventas y tu plan operativo para la operación, vas a tener un presupuesto de ventas y un presupuesto de gasto, que deben de ser lo más agresivos en el plan, lo más agresivos posible en el plan. No lo debes de calcular dándote un colchón, lo debes de calcular de como debe de ser. ¿Por qué? Porque después vendrá la etapa, ¿te acuerdas al principio que te había comentado las etapas para llegar a un sistema de gestión, que sería como que lo que todo el mundo quiere implementar para mejorar su empresa? Bueno, esa etapa de revisar si cumpliste o no todavía no llega, apenas estás en el plan, apenas estás diseñando el plan, por lo tanto tu plan, nadie hace un plan para irse a Europa con, con cosas que potencialmente pueden llegar a salir mal, lo haces exactamente a los lugares a donde quieres ir. Podrías hacerlo, pero no creo que sea la forma más optimizada posible. ¿Por qué? Tal vez te haga clic un poquito más adelante. Cuando tú tienes un plan financiero con tu plan comercial y tu plan operativo, vas a poder también calcular, y ahí vas a hacer como un poquito de cross-check o una verificación, vas a poder calcular cuánto te va a costar, es decir, tu presupuesto, tu budget, poder vender ese producto. ¿Cuánto te va a costar en la parte del costo de las ventas? Promociones, anuncios, gente, bonos, etcétera. Y también cuánto te va a costar en la parte operativa. Igual, gente, inventarios, máquinas, mantenimientos, consultorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú proyectaste que mes a mes ibas a vender 1,000,000 de pesos y mes a mes te ibas a gastar 900,000, pues tiene un rendimiento del 10% que es aceptable. Es muy aceptable, de hecho. Pero si tú tienes en tu plan financiero que a la hora de hacer ya tu presupuesto y de calcular todos tus gastos, que ojo, hay que incluir impuestos, intereses, depreciación y amortización, que son los gastos financieros, si al final te das cuenta que incluyendo todo eso, realmente tú vas a vender 1,000,000, pero vas a gastar 990,000, te vas a quedar con 10,000 pesos. ¿Quién pone un negocio de 1,000,000 de pesos para quedarse solamente con un margen de 10,000 pesitos? Nadie. Te digo, mejor te contratas con una empresa. Pero si tú haces un buen plan y lo haces robusto y te allegas o ¿cómo se dice? Te juntas con las personas que tienen la capacidad de darte información de cómo hacer un mejor plan y más robusto y más agresivo, entonces ese mismo plan te va a ir sirviendo hacia atrás. Con que llegues hasta ahí ya la hiciste, en muchos sentidos. Sobre todo porque estoy dirigiendo este video a las pymes, a las empresas pequeñas y medianas, empresas familiares. Las empresas más grandes regularmente, no siempre, pero regularmente ya tienen un plan de negocios, que es lo que te decía al principio, que no le salió bien desde el principio, lo fueron madurando hasta que ya es tan robusto como es ahorita. Pero con que tengas esto, si eres una pyme, ya tienes mucho, porque de ahí puedes empezar a ver qué otras cosas hacia atrás, en qué otras cosas vas a tener que invertir. Un plan de negocios no nada más te sirve para eso, para que tú sepas, para que tú tengas la información de tu propia empresa, ni para que la demás gente sepa hacia dónde tienes tú la visibilidad o la visión de ir hacia ese lugar. También te sirve por si necesitas ir con un banco o con un socio para que puedas pedir dinero, que haya una credibilidad y ellos van a ver un retorno de inversión que si bien va a tener sus riesgos, porque todo tiene riesgos, que al menos estén calculados y ahí mismo vas a poder hacer análisis de riesgos que tengan protocolos de respuesta inmediatos, que es simplemente identificar los riesgos y poner cuáles son los protocolos que vas a seguir en caso de que ese riesgo se capitalice y también cómo planeas prevenirlos. Entonces, si te fijas, ese plan
en la medida en la que te sientes y empieces a hacerlo, se va a empezar a hacer más y más y más y más robusto. Solito vas a empezar a tener la información de cómo hacerlo más robusto, pero te tienes que sentar a hacerlo. Lo interesante es lo que viene después, cuando ya tienes un plan de negocios, te digo, aunque ya tu empresa haya iniciado operaciones, ¿qué viene después? Ahí sí viene ya la parte de medir el avance contra lo que tú planificaste, es decir, el plan contra el real. Si tú planificaste un número y no llegaste a ese número, entonces va a haber una brecha. Es decir, fallaste en ese número contra tu plan. Probablemente es porque el plan fue muy agresivo o porque tú no te pusiste las pilas o porque la gente, etcétera, 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 etcétera. Pueden haber muchísimas causas del por qué no llegaste. Pero ahí está la parte mega importante de todo esto. Que tú puedas identificar la raíz, la causa raíz del por qué no sucedió para que empieces a corregir. Y entonces, o bien haces más agresiva tu estrategia o le bajas un poquito a tus metas. Pero tú mismo vas a irse viendo cómo puedes ir ajustando eso a través del tiempo y tomar decisiones mucho más anticipadamente. Sobre todo, esto es para que tú puedas medir avance contra el plan y que puedas ir ajustando y eso se llama mejora continua para que puedas en algún momento ser lo suficientemente optimizado y robusto y lean y ágil y bien hecho en tu organización para que pueda crecer tu organización como tú habías pronosticado, pero de manera ordenada. Esto no es magia, es ingeniería industrial o es ingeniería de negocios. Entonces no te esperes que con el plan de negocios ya se resolvió todo. Es un plan y los planes pueden salir mal, pero si no tienes un plan, sí es la receta perfecta para fallar. Dicen por ahí que si no planificas, estás planificando para fallar. Entonces, te recomiendo sentarte y empezar con tu plan de negocios con estos pequeños pasos que te dije y solito vas a ir jalando el hilo para que puedas ir modificando, robusteciendo y madurando tu plan de negocios. Si ya tienes muchos años en el mercado, esto también te va a funcionar, no te preocupes. Y yo lo que te recomendaría es que lo proyectes a un año primero, que hagas tus primeros intentos, o como dicen los primeros tryouts, a 6 meses o a un año, y después los vayas madurando a 2 años, 3 años, 5 años. Mientras más a futuro puedas ver, mejor. Pero también mientras más a futuro, hay más dificultad de ver ese futuro. Y entonces puede ser que no sea tan en firme como tú habías pensado. Nadie pensaba en 2019, un mes antes, que iba a caer una pandemia. Había algunos a lo mejor que sabían, pero la realidad es que la mayoría del mundo no sabía y sin embargo sucedió. Entonces pueden haber cosas tan graves o no tan graves, pero que te pueden hacer tambalear tu plan de negocios, pero al menos si haces un análisis de riesgos te va a servir muchísimo para poder anticiparte a qué vas a hacer en caso de que sucedan esas cosas. Tu negocio va a tener una estructura mucho más sólida y sobre todo es uno de los pasos, no es el paso único, pero es uno de los pasos para que puedas ir construyendo como empresario un modelo que te va a llevar en algún momento a tener un gobierno corporativo. ¿Qué empresario no quiere tener una empresa que funcione prácticamente sin la presencia del empresario todo el tiempo? No te puedes desaparecer, pero sí puedes empezar a vivir tu vida. Pero si no tienes un plan de negocios, sí te garantizo que siempre vas a tener que estar pegado a tu empresa, incluso en las vacaciones, para que las cosas, en caso de que salgan mal, que casi siempre van a salir mal cosas, tengas que estar tú resolviendo todo. Vas a poder ir delegando. Es uno de los pasos, no es el paso, es uno de los pasos para que puedas lograr esa última parte, que es como que la panacea de cualquier organización. Mi nombre es Marcos Mora, soy consultor especialista desde hace más de 12 años en crecer el rendimiento financiero de las organizaciones, es decir, hacer más con menos, a través de la optimización de procesos en cualquier área, operativa, comercial y administrativa, utilizando muchas herramientas técnicas como Lean, Lean Manufacturing, sistemas de gestión de calidad, Core Tools, incluso Six Sigma,
muchas herramientas tecnológicas como el ERP, el MRP, los WMS, Warehouse Management System, el CRM, o incluso APS, que es Advanced Planning and Scheduling, o planeación avanzada de una producción, por ejemplo, o otras herramientas tecnológicas que también pueden ayudar a tu empresa a optimizar muchos procesos con el objetivo de tener mayor rendimiento financiero. Te invito a visitar todas mis redes sociales. Estamos en YouTube, en LinkedIn, en TikTok y en Facebook. Me encuentras como Marcos Mora o Marcos Mora Magaña. Y mi página de internet www.marcosmora.com. Mi equipo de especialistas y yo estamos a la orden para ayudar a tu empresa a llevarla a jugar a las grandes ligas. Suerte.